Acompáñame en esta ruta por el corazón del Loira. Conoceremos su sorprendente historia, desde la elegancia del Clos Lusé hasta las curiosidades más sorprendentes de sus castillos, pasando por enigmas, intrigas y leyendas. Bienvenido a Historias en Vuelo por el Valle del Loira. Hola, os doy la bienvenida a este canal de Historias en Vuelo y bienvenidos a Francia, bienvenidos al Valle del Loira. Hoy vamos a ver castillos de cuento y paisajes únicos. Vamos a repasar siglos de historia desde el aire. Sobrevolaremos algunos de los lugares más emblemáticos de Francia y vamos a descubrir sus secretos, curiosidades y la belleza que los hace inolvidables. Despegamos desde el aeródromo de Amboise. Prepárense para despegar, que comenzamos. El conjunto de castillos del Loira fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2000. El Valle del Loira cuenta con más de 300 castillos, variando desde fortalezas medievales hasta palacios renacentistas, siendo una de las mayores concentraciones de patrimonio de Europa. Alberga cerca de 2.500 edificaciones históricas. El conjunto turístico principal se centra en unos 100 sitios claves a lo largo del río. Nos estamos acercando ahora a Amboise. Delante de nosotros pronto aparecerá uno de los castillos reales más importantes del Renacimiento francés. Desde este castillo que vamos a visitar hoy, gobernaron reyes como Carlos VIII y Francisco I, quienes trajeron a Francia el gusto por el arte italiano. En este edificio se encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, que residió en la mansión de la misma localidad, el Château de Clos Lusé. Si bien la tumba está vacía, pues fue profanada durante la revuelta de los hugonotes. Ese son el nombre otorgado a los protestantes franceses de la doctrina calvinista durante las guerras de religión. El palacio pertenece a la Fundación San Luis, fundación privada que reúne, conserva y gestiona los bienes de la familia de la Casa de Orleans. Esta es la mansión Clos Lusé, donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos años invitado por Francisco I. Aquí diseñó máquinas, organizó y trabajó en proyectos de ingeniería para la corte. La mansión está conectada al castillo de Amboise mediante un pasadizo subterráneo, y en el parque se exponen algunos de sus inventos a tamaño real. Sobre la terraza de este castillo, de Amboise, existe un parque donde se encuentra un busto de Leonardo da Vinci y un memorial a Abd al-Qadir, un militar religioso argelino que se le considera el fundador de Argelia y que falleció en Amboise durante su cautividad. También en este castillo murió en 1498 a la edad de 27 años Carlos VIII, después de haberse golpeado la cabeza con el dintel de una puerta en el foso del castillo, cuando se disponía a presenciar el juego de palma, similar a la pelota vasca y que se considera el precursor del tenis. Aquí vemos el Loira, que en el siglo XV era una auténtica autopista fluvial para mercancías y cortejos reales. Ahora ponemos rumbo hacia el Château de Chaumont. En
estas tierras lucharon moros y cristianos en la batalla de Poitiers, ingleses y franceses en la guerra de los 100 años, pero no se construyeron grandes fortificaciones, o en todo caso duraron poco. Fue a finales del siglo XV cuando la zona se pobló de un nuevo concepto de castillo, el de reposo y distinción. Los reyes, y tras ellos la corte, abandonaron París, donde se sucedían incendios y epidemias, y se instalaron a lo largo de este gran río, el mayor de Francia, que facilita las comunicaciones y en cuyas orillas podían encontrar bosques fértiles en caza, mejor clima y amplios espacios. El precursor de la zona fue Carlos VIII, que tras guerrear en Italia regresó cargado de ideas arquitectónicas renacentistas y de artesanos para ponerlas en práctica. Se metió en obras en su querido castillo de Amboise, donde había nacido y donde, como dijimos antes, falleció. Este castillo que vamos a ver ahora, el castillo de Chaumont, se creó alrededor del año 1000 como una fortaleza estratégica para vigilar la frontera entre Blois y Anjou. Fue propiedad de Catalina de Medici, quien lo intercambió con su rival Diana de Poitiers. Hoy es famoso por su Festival Internacional de Jardines. En 1465 el rey Luis XI ordenó destruirlo completamente como castigo a su propietario por rebelarse contra la corona. Poco después fue reconstruido, dando lugar al castillo que vemos hoy, con una mezcla medieval y renacentista. En el siglo XVI pasó a manos de dos mujeres claves en la historia de Francia, Catalina de Medici y Diana de Poitiers, amante del rey Enrique II. Nostradamus fue invitado a este castillo por Catalina de Medici. Se dice que consultaba al famoso astrólogo sobre el destino de sus hijos y el futuro de Francia. Catalina de Medici, la Reina Negra, que fue reina de Francia como esposa de Enrique de Valois. Según se cuenta, se reunía con Nostradamus para preparar ungüentos, remedios y tal vez venenos, como el que al parecer mató a su rival Juana de Albret, madre de Enrique III de Navarra, y que tuvo un papel fundamental en el desarrollo del euskera, al ordenar la primera traducción de la Biblia a este idioma. Supuestamente también envenenó al hermano de su esposo, el delfín primogénito del monarca francés, lo que le permitió subir al trono. También tuvo, según se cree, un papel protagonista en la llamada Noche de San Bartolomé, que causó la muerte de unos 8.000 hugonotes. Por cierto, las caballerizas de Chaumont fueron consideradas las más lujosas de Europa. Fueron construidas en 1877 y estaban equipadas con arneses de la casa Hermès. Al fondo vemos Blois, la capital del departamento de Loire-et-Cher, en la región del centro valle del Loira. Fue una de las capitales más importantes de la Francia renacentista. Aquí en la Edad Media fue un condado estratégico muy disputado y alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVI, cuando varios reyes franceses residieron aquí. El emblemático castillo de Blois fue residencia de monarcas como Luis XII y Francisco I. Y también fue el escenario de intrigas políticas, incluyendo el asesinato del duque de Guisa por orden de Enrique III de Francia en 1588. Ese castillo mezcla cuatro estilos arquitectónicos: gótico flamígero, renacentista y clásico. Blois es conocida, el castillo de Blois es conocido por su famosa escalera en espiral del ala de Francisco I, uno de los símbolos del Renacimiento francés.
delante del castillo está la casa de magia de Robert Houdin. Es un museo dedicado al ilusionismo, particularmente famoso por sus dragones que salen por las ventanas del edificio y refleja directamente la personalidad del que hace tiempo vivió allí, el mago Jean-Eugène Robert Houdin, padre de la magia moderna, nacido en Blois en 1805 y cuyo apellido inspiró al famoso escapista Houdini. En 1814, Blois fue el lugar elegido por María Luisa de Austria, esposa de Napoleón I, como sede para ejercer su regencia. Esta ciudad, Blois, se suele elegir para explorar fácilmente otros castillos famosos del Loira como Chambord o Cheverny. Es una pequeña ciudad con un peso histórico enorme, clave en el Renacimiento francés y llena de intrigas reales, arquitectura espectacular y un ambiente muy auténtico. Vamos a poner rumbo hacia el Château de Chambord. Ahora nos estamos acercando al gigante del valle, Chambord, el castillo más grande del Loira. El rey Francisco I, gran impulsor de la zona, construyó este castillo. Aunque lo que es el conjunto de castillos del Loira fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el 2000, este castillo fue declarado antes, en 1981. Cuenta con 426 habitaciones, 83 escaleras, 282 chimeneas y una colección de más de 4.500 objetos de arte. Chambord fue el almacén de las mejores obras de arte del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, y al poco de iniciarse el conflicto, los principales museos de París, ante la amenaza de bombardeos y pillajes alemanes, pusieron en marcha un plan de evacuación y protección. Así, el 28 de agosto de 1939, y con destino a Chambord, tuvo lugar el traslado de cuadros más grande de la historia. El castillo recibió 5.446 copias de una parte de la colección del Louvre, con la Gioconda a la cabeza. Leonardo da Vinci diseñó su espectacular escalera de doble hélice, donde dos personas pueden subir y bajar sin cruzarse nunca. Se dice que Francisco I quiso desviar el cauce del río Loira hasta el castillo, pero no se llegó a concluir. Fue concebido como un pabellón de caza de Francisco I, rodeado por el mayor parque amurallado de Europa, equivalente a la superficie del París central, con 32 kilómetros de muros y más de 20 kilómetros de senderos. Frente a nosotros nos encontramos el Château de Cheverny, un castillo más discreto pero perfectamente proporcionado. Además, es uno de los castillos mejor conservados del valle. En las historietas de las aventuras de Tintín, el autor se inspiró en el palacio de Cheverny para crear el castillo de Mulsanne, y es la residencia oficial del capitán Archibaldo Hatton,
la cual aparece por primera vez en el cómic del Secreto del Unicornio. La perrera, muy próxima al castillo, está ocupada por una jauría de alrededor de 90 perros de caza, destinados a la montería. Se mantienen quietos hasta recibir la orden para poder comer. Yo me despido de vosotros, deseando que el viaje haya sido de vuestro agrado y esperando veros de nuevo a bordo para contaros más historias en vuelo. Hasta pronto y gracias por acompañarme en esta aventura.